Buenos buenos días. Un saludo cordial a todas las personas que nos están acompañando esta mañana. Mi nombre es Eduardo López, soy del Departamento de Ciudadanía del Ministerio del Medio Ambiente y tengo la ocasión de facilitar esta webinar de inicio que tiene que ver con una consulta ciudadana del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Picaflor. En esta oportunidad nos acompañan profesionales del Departamento del Ministerio del Medio Ambiente de la región de Arica y Parinacota y también profesionales a nivel central del Ministerio del Medio Ambiente, quienes van a exponer. Voy a compartir pantalla para poder con ustedes iniciar esta presentación que tenemos diseñada para hoy día de hoy miércoles. Tal como lo que estoy comentando, tenemos una agenda de actividad que señala este orden de trabajo para el día de hoy. Esta primera apertura que tenemos de actividades que estamos comenzando, una bienvenida y presentación del plan de participación que voy a realizar a continuación y dos presentaciones bastante sustanciales de este plan recoge del picaflor Arica, ah, de Arica eh, que van a estar a cargo de la profesional del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental, Isidora Infante, y también una presentación del instrumento a cargo del jefe del Departamento de Conservación de Especies, Charif Tala. Finalmente, y una vez concluidas estas presentaciones, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Antes, comentarles también que este proceso de consulta ciudadana se inscribe en los mecanismos de participación ciudadana que están establecidos en la ley 20.500 y cuyo propósito es invitar a la ciudadanía a participar e incorporar sus opiniones en el mejoramiento de la gestión pública y en este caso, de este plan de participación. ¿Ah? Asimismo, este proceso tiene como objetivo darle un sentido a la participación ciudadana, garantizar también oportunidades de participación informada y responsable y dar mayor visibilidad a los proyectos que se están presentando, como en el caso de hoy día de este plan de recuperación, conservación y gestión del picaflor de Arica. Junto con aquello, nuestro objetivo en esta actividad y las que vamos a tener en los siguientes 30 días hábiles es difundir, recabar opiniones, analizar y ponderar observaciones y generar una respuesta organizada de parte del Ministerio del Medio Ambiente respecto a todas las opiniones, observaciones que ustedes nos pueden realizar. Recordarles que este proceso de consulta comenzó este 1 de julio, tiene 30 días hábiles y en total son 43 días corridos, terminando el 13 de agosto del 2021. En ese periodo nosotros esperamos, por tanto, recibir, recepcionar todas las observaciones que ustedes puedan entregar. Y para eso tenemos dos mecanismos para recibir sus consultas, sus observaciones, sus preguntas, y también sus felicitaciones cuando corresponda. Primero, lo hacemos a través de una plataforma electrónica en la cual cualquier persona con interés en este tema puede consultar este portal que se llama consultaciudadanas.mma.gov.cl y también lo puede hacer a través de las oficinas de parte de las subsecretarías o subsecretarías de las regionales ministeriales del medio ambiente, más conocidas como CEREMIS. eh, Contarles que si utilizan el primer mecanismo, que es ingresando al portal consultaciudadanas.mma.gov.cl, ustedes al acceder ahí pueden hacer sus observaciones y hacer clic en consultas. Una vez que lo hayan realizado, pueden acceder y revisar el documento en consulta que tiene que ver con el plan de recuperación, conservación y gestión del picaflor de Arica. También pueden acceder a antecedentes adicionales o documentos destacados, los cuales en este momento se encuentran alojados en esta plataforma. Una vez que pudiesen
o quisieran haber revisado eso y teniendo interés sobre este tema, a los cuales los estamos invitando, usted puede hacer clic en el banner que dice ingresar observaciones aquí. Las personas jurídicas, personas naturales o organizaciones sin personalidad jurídica pueden seleccionar y registrarse a través de clave única o sin clave única. Una vez que usted hace acceso a la clave única, puede hacer una observación general, puede hacer observaciones específicas al plan de recuperación, conservación y gestión de Picaflor de Arica y enviar también a documentos o antecedentes u otras observaciones adjuntándolas a su consulta. ¿Ah? Si sus observaciones fueron recibidas exitosamente, van a recibir una respuesta. Del mismo modo, sus observaciones van a ser publicadas en la plataforma y van a tener, una vez que nosotros las revisemos en términos de admisibilidad. Y la admisibilidad tarda unas horas, máximo 24 horas. Por tanto, usted va a recibir una notificación señalándole que su consulta ha sido recepcionada. Nosotros hemos diseñado, y este es como webinar de inicio, un plan de participación de actividades. Y este plan de recuperación, conservación y gestión del Picaflor de Arica consulta 4 actividades centrales. La primera, la que estamos desarrollando hoy día, con ustedes, con los que nos están acompañando, que es este 14 de julio a las 10:30. Tenemos un segundo webinar que está dirigido a consejos consultivos ambientales, comités ambientales comunales, pero también a todo público, y donde profundizaremos temáticas referidas al plan de recuperación, conservación y gestión del Picaflor de Arica. También tenemos el día 28 contemplado un conversatorio webinar y en esa ocasión nos van a acompañar personalidades de la sociedad civil, de la academia o del sector municipal o ONG que nos van a presentar sus comentarios, sus observaciones y también sus propuestas respecto al plan de recuperación, conservación y gestión de Picaflor. Todas estas materias las vamos a estar publicando y publicitando a través de los canales de difusión que tiene el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Ya? El 29 de julio desde la región de Arica y Parinacota, los profesionales del área de participación ciudadana y también profesionales de Proyecto GEF van a realizar una actividad presencial en la localidad de Copa, que es la comuna de Camarones, región de Arica y Parinacota. Y para eso, el 29 de julio a las 11:30 van a estar presentes ahí conversando con la comunidad y también recogiendo opiniones, observaciones o comentarios a este plan de recuperación, conservación y gestión de Picaflor. Todas las observaciones, a través sean de los canales por plataforma web o las que puedan hacer por escrito, van a ser recibidas durante esta etapa de consulta. Van a ser analizadas y en un plazo de 45 días posteriores a la fecha de cierre, que era el 13 de agosto, como les indiqué, van a ser publicadas y notificadas por correo electrónico a los participantes. Pero también el texto definitivo de la norma será igualmente publicado en un expediente público de la norma en la página de consultas ciudadanas del Ministerio del Medio Ambiente. Para esta ocasión, y entrando ya a lo que hemos intentado convocarlo a esta actividad, vamos a tener dos formas básicamente de comunicarnos e interactuar funcionalmente hasta las 12 o 12 algo más de este día. Primero, pueden utilizar el chat para señalarnos dónde están conectándose, informarnos si tienen alguna dificultad técnica o realizar comentarios generales. Esperamos a que a través del chat nos digan su nombre, desde qué localidad están, qué organización pertenecen, cosa que podamos irlo reconociendo y saludándonos en el transcurso de esta webinar de inicio. Respecto al instrumento en consulta y específicamente a las presentaciones que van a realizar los profesionales Isidora y Charif, yo les sugiero y les solicito que puedan ocupar el canal preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de en la plataforma Zoom y desde ahí poder realizar consultas específicas a las presentaciones que estamos realizando. De esta manera nos va a permitir sistematizarla, responderla y también acogerla a través de en vivo, formulándosela a cada uno de los presentadores.
Señalarles que este evento va a estar grabado y va a estar disponible tanto este evento que estamos realizando como las presentaciones a través del portal consultasiudadanas.bma.gov.cl, el cual puede, mientras, revisar inmediatamente después. Las presentaciones como la grabación la subimos en un plazo de 24 horas porque tenemos que sistematizarlas para poder subirlas. Dicho lo anterior, y esperando haber sido claro en las instrucciones, dejo de compartir y doy la palabra a Isidora Infante, profesional del Ministerio del Medio Ambiente, quien va a hacer la primera presentación de esta jornada. Isidora, por favor, puedes compartir tu pantalla. Sí, claro. Hola a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Un segundo. Ahí lo estamos viendo. Súper. Otro segundito más, en realidad. Y esto, como... Ya, perfecto. Ahora sí, estamos listos para comenzar esta conversación. Gracias. Yo me voy a referir un poquito a la institucionalidad y al marco normativo y en el contexto en el cual se insertan los planes de recuperación, conservación y gestión de especies. A modo de introducción, señalar, como bien ya sabemos, que la pérdida de biodiversidad se debe por múltiples factores y tiene múltiples causas, que son tanto de índole global, como el cambio climático y la acidificación de los océanos, como causas que son más de índole local, como la degradación y la pérdida de los hábitats, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, tanto atmosférica como lumínica, por ruido, por vibración, por plástico, como la afectación que significa las especies exóticas invasoras que alteran los hábitats de nuestra biodiversidad nativa, la enferman y la depredan. Estas múltiples causas interactúan entre sí, se potencian entre sí y ha significado a nivel mundial una pérdida de biodiversidad, una tendencia que no hemos sido capaces de revertir y que además en Latinoamérica es muy aguda, como da cuenta esta estadística del informe Planeta Vivo, que va midiendo distintos elementos que nos permiten conocer el estado de la conservación de la biodiversidad y señala que desde la década del 70 hasta la fecha, en América del Sur y en Centroamérica se ha perdido alrededor del 90% de de la abundancia de las distintas especies que componen nuestra biodiversidad. Este escenario crítico también está presente en Chile. Hasta la fecha podemos decir que hemos clasificado, según su peligro de extinción, alrededor de 1.340 especies. Y de estas, un total del 62% las podemos clasificar en categoría de amenaza, que ya vamos a ver un poquito más lo que eso significa en detalle, pero en términos generales son aquellas especies que tienen un peligro más o menos cierto de, en cierto periodo de tiempo, extinguirse. Entrando un poquito más en detalle, para conocer la antesala de cualquier plan recoge siempre va a ser algún proceso de clasificación de especies. Este procedimiento para la clasificación de especies y que nos permiten conocer el estado de la conservación de nuestra biodiversidad nativa se regula en la Ley 19.300 de Bases Generales sobre el Medio Ambiente, en su artículo 37, y este procedimiento está regulado como ocurre en el Decreto Supremo número 29 del 2011 del Ministerio de Medio Ambiente. El propósito de la clasificación de especies va a ser, por una parte, conocer, evaluar y priorizar el estado de conservación de nuestras especies, lo que nos va a permitir, a su vez, focalizar los recursos y los esfuerzos para su conservación y también dirigir la investigación a aquellos aspectos donde hace falta. La clasificación de especies va a abarcar o a aplicar tanto a plantas, a hongos, a algas y animales, en tanto estos sean nativos. Esto es muy importante. La clasificación de especies solo aplica a especies nativas. Se desarrolla según los parámetros establecidos por la UICN, que son parámetros
que vamos a compartir a nivel global, lo que nos va a permitir que esta información, voy a bajar el volumen, que esta información la podamos intercambiar y podamos conocer el estado de conservación de las especies en un lenguaje universal que nos permita conocer la situación también de otros países. La clasificación de especies se va desarrollando en procesos continuos y acumulativos, que como dije hoy día nos llevaron a este total de 1.340 especies aproximadas que tenemos clasificadas ya. Son procedimientos que se desarrollan de manera coordinada con otros servicios públicos y a su vez tienen distintas etapas de participación ciudadana. Finalmente, la clasificación de especies va a concluir con un listado, que aquí les voy a mostrar brevemente de lo que se trata. La clasificación de especies, esto se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, ya, por un momento pensé que no me estaban escuchando. ¡Qué horror! No, sí, sí. Lo que pasa es que como silenciamos micrófono, tenemos que activarlo. ¿Ah? Ya, súper bien. Qué Estamos bueno. súper bien. Entonces, esto es un decreto de clasificación de especies, el decreto número 16. Y esto es simplemente, aquí vamos a ver un listado que está clasificado según los distintos reinos, y aquí vamos a ver la categoría de conservación en la que se ubica esta especie luego de realizado este proceso. Como les digo, este es el proceso, que les estoy mostrando, el proceso número 16, el 16º. Actualmente estamos desarrollando el 17º. Pero básicamente la clasificación de especies concluye con esto. Ni más ni menos. Ya, ahora volví a la presentación, a la PPT. Voy a ampliar esto aquí. Entonces, un poquito más en detalle, la clasificación de especies va a tener distintas categorías, las cuales podemos clasificar a las especies, por cierto. Esta categoría que está en rojo, extinta o extinta en estado salvaje. El mayor detalle de esto, qué significan estos conceptos, los pueden encontrar en el Decreto Supremo 29, como les señalé. Estas dos categorías significa que la especie está extinta, y cuando dice extinta en estado salvaje, significa que solo se resguardan o permanecen ciertos especímenes que han sido, que ya no se o sea, que se encuentran, por ejemplo, en algún criadero, pero ya no están en estado salvaje. Luego en naranjo, estas tres categorías en peligro crítico, peligro y vulnerable, son aquellas categorías que se denominan de amenaza. Aquí las especies están fuertemente amenazadas, o sea, hay un peligro cierto de que éstas se extingan en determinado periodo de tiempo. Por lo tanto, es aquí donde la mayoría de los instrumentos de conservación se van a concentrar para evitar precisamente que estas especies se extingan. Luego, tenemos la categoría de casi amenazada, que en el fondo podemos, es importante estar atenta con que esta especie, las amenazas no la afecten de manera tal para que disminuya su categoría de conservación y pase a un estado vulnerable, por ejemplo, y luego preocupación menor, que ciertamente son especies que, como ahí señalas, son especies abundantes y de amplia distribución. Y finalmente tenemos una categoría que no sigue esta lógica, sino que es de datos insuficientes. De esta categoría, por ejemplo, será necesario realizar más investigación para que podamos saber efectivamente dónde se ubica una especie que ha sido categorizada como de datos insuficientes, porque podría estar en preocupación menor, o bien podría estar en peligro crítico, pero eso es algo que no sabemos. Entonces, de la clasificación de especies, ni en la ley 19.300, ni en el decreto Supremo 29, ni en los distintos decretos, como les mostré hace un ratito atrás, que incorporan nuevamente estos listados de especies clasificadas, no se establecen obligaciones directas ahí mismo. No se establecen prohibiciones, por ejemplo, respecto de las especies clasificadas en estos instrumentos. Los efectos de la clasificación de especies se ven más allá. Por ejemplo, un efecto muy relevante son aquellos efectos que significan dentro del CIA, que por una parte puede significar la alteración, una u otra vía de ingreso, ya sea si es que no hay, por ejemplo, una vía, o si es que sí existen especies
clasificadas que se están afectando con un proyecto, probablemente sea necesario evaluarlo a través de un estudio de impacto ambiental, y además producen efectos en cuanto a la determinación de las medidas de mitigación, reparación y compensación al interior del CIA. Otro de los efectos que produce la clasificación de especies es bastante obvio, se encuentra en la ley de caza y dice, por ejemplo, relación con la prohibición de cazar estas especies, con la prohibición de levantar y destruir sus nidos, por ejemplo. Y finalmente, el efecto que produce la clasificación de especies es que nos habilita a nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración de los planes recoge. Es decir, un plan recoge solo se puede hacer en tanto la especie o las especies que esta abarca hayan sido clasificadas previamente en un proceso de clasificación de especies. Entonces, bueno, los planes recoge nuevamente están consagrados en la ley 19.300 y tienen un decreto supremo, que es un reglamento que regula el procedimiento de elaboración. El propósito de los planes recoge va a ser focalizar los distintos esfuerzos y los distintos recursos de conservación para hacer frente a las múltiples amenazas que, según vimos, afectan a la biodiversidad. Estos planes lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero contienen acciones, medidas y metas para recuperar, conservar y manejar especies que, como les señalé, han sido clasificadas previamente. Pueden ser para una o más especies y pueden ser para todo el territorio nacional o para una zona en particular. En términos más generales, podemos decir que son instrumentos de carácter soft para particulares, es decir, no van a establecer obligaciones para distintos actores particulares de carácter fuerte, sino que van a establecer incentivos para que en el desarrollo de sus actividades los particulares no signifiquen los particulares, y la verdad es que también otros integrantes de la administración pública, para que su actuar no signifique una amenaza para la conservación de estas especies. Y desde la perspectiva de la administración, nos obliga a coordinarnos. Esto es importante porque la conservación de la biodiversidad o de los recursos naturales a lo largo de la historia institucional en Chile ha estado distribuida o diseminada en múltiples organismos, por ejemplo, el SAC, por ejemplo, CONAF, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, Pesca, todos con competencia, y lo cierto es que si cada uno por separado empieza a hacer gestiones para evitar la extinción de una especie, es mucho más probable que estas acciones sean efectivas y eficaces en un actuar coordinado de la administración, sobre todo considerando que existen recursos escasos para realizar las actividades de conservación. Y finalmente, este instrumento, los planes recoge, va a ser compatible con otras figuras de conservación y a menudo nos va a pasar también que elaboramos un plan recoge para especies, por ejemplo, que han sido declaradas monumento nacional. La elaboración de un plan recoge involucra a 3 actores desde un punto de vista institucional que siempre van a estar presentes. Por ejemplo, el primero y más transversal en el tiempo es el comité de planes, quien va a designar aquellas especies que sean prioritarias respecto de las cuales deban desarrollarse algún plan recoge. Además va a proponer la integración del grupo de elaboración, que ya lo vamos a ver, va a revisar los planes que sean elaborados por el grupo de elaboración y va a supervisar su implementación y cumplimiento. Luego, de manera ad hoc para cada plan, se conforma un grupo de elaboración que, al igual que en el caso anterior, está integrado tiene una integración tanto de carácter público como de carácter privado, y van a ser quienes, como su nombre lo indica, los encargados de elaborar la propuesta de plan. Y finalmente, cuando el plan ya está listo, cuando el plan ya fue publicado en el diario oficial, como los planes tienen una larga data, como las metas se fijan 12, 15 o 20 años, durante este transcurso de tiempo se constituye lo que se denomina el grupo de seguimiento, que se define por cada plan. Nuevamente también tiene una integración pública y privada y está a cargo del seguimiento de la implementación y el estado de cumplimiento del plan.
brevemente una pasada por el procedimiento. Como les comenté, esto está más en detalle en el reglamento. Se inicia el procedimiento mediante una resolución que señala las especies que van a ser objeto del plan, que define el grupo de elaboración y comienza un llamado a un periodo de información pública. Todo esto se publica en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. Luego viene un periodo de información pública en el cual cualquier persona puede aportar antecedentes a este plan. Con estos antecedentes se elabora el borrador de plan por parte del grupo de elaboración. Luego el comité de planes revisa el borrador de plan, ya sea que lo apruebe o le incorpore alguna modificación. Con este borrador de plan aprobado se somete a una consulta pública, que es la etapa en la que nos encontramos actualmente. Y el objetivo de esta consulta pública es recabar todas aquellas observaciones que formule cualquier persona natural o jurídica sobre la propuesta de plan. El grupo de elaboración analizará y ponderará estas observaciones y muchas veces puede significar que se incorporan modificaciones a la propuesta de plan y finalmente, concluido este periodo, la propuesta final de plan es revisada por el comité de planes y es luego remitida al Ministerio de Medio Ambiente para que el Ministerio de Medio Ambiente la someta a la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Este es un consejo que está integrado por múltiples ministerios, que es presidido por el Ministerio de Medio Ambiente, pero es una institucionalidad distinta del Ministerio de Medio Ambiente. En esta oportunidad se va a realizar una votación. Los consejos el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprueban los planes. Luego de su aprobación, estos son remitidos al presidente de la República, quien finalmente firma el decreto que contiene este instrumento. Este decreto es luego llevado a la Contraloría para que realice lo que se llama el trámite de toma de razón, que es verificar que todo lo que esté puesto en el plan sea de carácter legal. Por ejemplo, una vez nos pasó que había una especie, de las múltiples especies que estábamos recogiendo en un plan, y esa no estaba clasificada. Y por lo tanto la Contraloría nos dijo, usted no puede incorporar una especie que no está clasificada. Así que en ese caso fue necesario sacarla. Esa fue una observación de fondo, ciertamente, que nos planteó la Contraloría, y en el fondo ese es el trabajo que les toca hacer. Luego de que el decreto que contiene este plan fue tomado de razón, y en el fondo la Contraloría nos dice, ok, aquí está todo legal, lo que ocurre con posterioridad es su publicación en el diario oficial, y a partir de ese momento ya se encuentra vigente para todos los efectos. También es importante conocer que existe una alternativa. Reconociendo esta realidad donde existen múltiples actores con múltiples competencias interesados en la conservación de nuestra fauna nativa, el reglamento para la elaboración de los planes reconoce un procedimiento abreviado en el cual cualquier persona puede presentar un plan que ella misma o su institución haya realizado para que éste sea aprobado de manera abreviada u oficializado por el Ministerio de Medio Ambiente, y este instrumento que elaboró un privado, por ejemplo, sea también un plan recoge. El procedimiento es muy similar al que ya vimos. Ciertamente tienen que ser especies que hayan sido priorizadas por el comité, tiene que ser consultado con distintos servicios públicos y con personas con experiencia y conocimiento, tiene que tener el mismo contenido que los planes, tiene que ser revisado por el comité de planes, también sometido a consulta, nuevamente aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, decreto firmado, contenido en un decreto firmado por el Presidente de la República, tomado de razón y finalmente publicado en el diario oficial. Hasta la fecha tenemos aprobados y finalizados 4, o ya vigentes en realidad, 4 planes recoge: el de Ruil, el de Lucumillo, el de Flora Costera y el de Chinchilla Cola Corta, que fue el más reciente. Aquí les voy a mostrar brevemente, para que adquiera como sentido de realidad todo lo que hablamos, un plan recoge. Este plan, el de
aprueba plan de recuperación, conservación y gestión de la flora costera del norte. Está aprobado en el decreto 44, publicado en el Diario Oficial el 21 de noviembre del 2008. Y bueno, aquí una pasada muy general, claro, como les dije, el decreto número 44, los vistos son todos los antecedentes que constan en el expediente o las leyes que aplican y que nos permiten realizar este instrumento. Ya. Luego los considerando, que son aquellas consideraciones de orden general que nos habilitan o que son el fundamento para la elaboración de cierto instrumento. Por ejemplo, acá vamos a hacer una referencia a lo que son los planes recoge, vamos a decir lo que son. Y el decreto, que usualmente en estos casos va a ser un artículo único que va a aprobar el instrumento, que es lo que estamos elaborando. Perdón. Y aquí, bueno, es muy sencillo, se señala cuál fue el grupo de elaboración, bueno, una tabla de contenido, antecedentes de la o las especies, que en este caso fueron la flora costera al norte. Aquí, por ejemplo, podemos ver su distribución geográfica. Aquí vamos a dar una pequeña referencia a la especie de qué se trata. Aquí, como pueden ver, vamos a señalar el estado de conservación en el que se encuentra, que, como les dije, es un aspecto crucial para poder elaborar este instrumento. Vamos a señalar cuáles son las amenazas, el diagnóstico de las amenazas que están afectando a esta especie, y aquí entramos ya en detalle a cada una de ellas, que por cierto no vale la pena ver, distintas amenazas, la identificación de los actores relevantes y con quienes es necesario establecer alianzas para poder contener las distintas amenazas que están afectando a las especies. Estos actores relevantes pueden ser tanto del sector público como del sector privado. La visión, el alcance territorial, la meta del plan. Este es muy importante. Este es un plan de súper larga ejecución, 20 años. Y bueno, ahí está detallada cuál sería la meta: mejorar su estado de conservación de ciertas especies y el resto al menos mantener su condición actual. Ese es las ambiciones más o menos de estos planes. El objetivo, la estructura. Y aquí empezamos en detalle con las líneas de acción y su indicador según cada objetivo, y finalmente también se especifica más, y aquí incorporamos los responsables sugeridos de la coordinación de estas distintas acciones. Como les señalé, en general las acciones que están enfocadas hacia particulares son más bien de carácter soft, tienen por objetivo establecer alianzas y educación para que los particulares en el desarrollo de sus actividades no signifiquen una amenaza para las distintas especies. Y estas acciones en general, cuando se refieren al actuar de la administración pública, va a tener por propósito que la administración se coordine, cosa que su esfuerzo sea mucho más efectivo, eficaces y con un menor costo. Finalmente, los planes recoge tienen una pequeña referencia a su financiamiento, que siempre genera dudas, pero lo cierto es que el financiamiento de la mayoría de las acciones normalmente se desarrolla con recursos propios de los distintos servicios públicos que estén involucrados. Es decir, no es que llegue un cheque por X billones de dólares para desarrollar un plan recoge, sino que es una asignación de las horas persona y los distintos recursos que los ministerios y los servicios públicos ya tienen asignados para sus esfuerzos de conservación. Eso sería. Muchas gracias por su atención, y voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias, Isidora. Comentarles que hemos presenciado la presentación de Isidora Infante, abogada, profesional del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. La presentación de Isidora, junto con la grabación de todo este evento, va a estar en el portal consultasiudadana.mma.gov.cl. Mientras le damos el paso a Charif Dala, jefe del Departamento de Conservación de Especies, comentarles que tenemos una asistencia de 45 personas y
Nos han enviado su saludo Natalia Urrutia desde Arica, Juan Anjari de Santiago, Natalia Tapia también de Santiago, Andrea Pino, profesional de apoyo, la Ceremi de Arica y Parinacota, también desde Arica Luciano Sánchez, Cecilia Gasic de Arica, Verónica González de la ONG Golondrina de Mar, con quienes estuvimos también en el anterior PAC de recoge de Golondrina del Mar del Norte. Tenemos también la asistencia de Macarena Casaña, de Arica. Joel Díaz, desde Chungará, está trabajando, él nos dice, y también está por la defensa del picaflor de Arica. Y finalmente de ONG Terra Norte, Natalia, que nos ha formulado unas preguntas y que vamos a tratar de responderla a través en vivo cuando sea el momento de la respuesta. Charif, buenos días, poder compartir tu pantalla y te dejo, por lo tanto, con tu presentación. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. Como menciona Eduardo, yo voy a presentar propiamente tal el instrumento. Para eso estoy compartiendo pantalla en este momento. Es una presentación general, no de detalle absoluto del instrumento, porque de lo contrario no alcanzaríamos en este periodo. Me imagino que ya están comenzando a ver mi pantalla, así es que si me confirman, y voy a colocar esto en modo presentación. Sí, Charif, se ve. Ya, muchísimas gracias. Siempre este tipo de talleres son deseables que fueran de manera presencial. Lamentablemente hay algunas cosas que no vemos, virales, que no nos permiten hacerlo presencial en este momento, pero esta modalidad también tiene una ventaja, es que nos permite llegar a una audiencia mucho mayor también. Vamos a conversar justamente sobre el plan de recuperación, conservación y gestión del picaflor de Arica, que ya pudieron escuchar de parte de Isidora los fundamentos jurídicos de cómo surge este tipo de instrumentos. Les voy a hablar alguna síntesis sobre generalidades de la especie que es objeto de este plan, y después vamos a entrar propiamente tal en la propuesta de plan que estamos sometiendo a consulta ciudadana en este momento. Desde el punto de vista de antecedentes generales, quiero partir indicando que esta es una especie que ha sido reconocida como el ave símbolo de Arica. De hecho, hay un decreto alcaldicio que es del año 2004 que lo declara como el ave símbolo de Arica, y posteriormente fue declarada como monumento natural por el Ministerio de Agricultura. Esto se hace al alero de la Convención de Washington, un acuerdo internacional que tenemos suscrito ya de larga data. El declararlo como monumento natural es algo muy interesante, porque hasta esa fecha solamente se habían declarado plantas como monumentos naturales. Y en ese momento el Ministerio de Agricultura declara a un grupo de especies animales como monumento natural, entre ellos el picaflor de Arica. Ahora, esta especie, picaflor de Arica, es, como su nombre lo indica, es un picaflor, es una de las pocas especies de picaflores que tenemos en el mundo, pero es además el ave más pequeña de Chile y es también uno de los picaflores más pequeños del planeta. Los picaflores son solamente habitantes del continente americano. Y cuando uno habla de que este es de los más pequeños, no es que haya picaflores muy grandes, porque el picaflor más grande de todos mide apenas unos 25 centímetros. ¿Ya? O sea, sigue siendo un grupo de aves bastante pequeñas en términos generales. Pero esta en particular, que es el ave más pequeña de Chile, si se fijan, mide solamente entre 7 y 8 centímetros de largo. El largo de las aves se toma desde la punta del pico hasta la punta de la cola, vale decir, ahí están esos 7 a 8 centímetros, y pesa un par de gramos, pesa entre 2 y 2,5 gramos, vale decir, es un animal muy liviano.
Presenta un notorio dimorfismo sexual. Esto ocurre en varias especies de picaflores donde eh, los machos que tienen la parte dorsal de tonalidades mucho más verdosas y las partes ventrales más blanquecinas se caracterizan también por tener una garganta oscura que, dependiendo cómo es la incidencia de los rayos de luz, esta puede verse con distintas tonalidades de tornasol, ¿ya? Un tornasol muchas veces con esta intensidad media lila que vemos ahí en la imagen. Las hembras, en cambio, son muy similares en términos de su coloración general, pero carecen de esta garganta iridiscente. Esto es un mecanismo de display que utiliza para mostrarse y también para eh, tratar de expulsar a algunos otros machos desde sus territorios que ellos defienden. Es una especie muy pequeñita. Eh, una de las complejidades del picaflor de Arica y que ha llevado a una serie de errores es que es una especie muy similar en términos de su morfología, de su coloración e incluso de su tamaño con algunas otras especies de picaflores que también viven en algunos de los valles de Arica, en particular con el picaflor de Cora. Las hembras entre picaflor de Arica y picaflor de Cora son casi idénticas. Es muy difícil diferenciarlas. Hay algunas diferencias que nos ayudan a ello, que tienen que ver con las vocalizaciones, pero simplemente mirándolas es muy, muy difícil distinguirlas. El macho de picaflor de Cora, en cambio, tiene una cola muy larga. Y cuando está con esa cola larga, fácilmente lo podemos distinguir, pero las aves mudan sus plumas, al igual como nosotros mudamos nuestros pelos, las aves también mudan sus plumas. Y hay épocas del año en que estos machos pierden estas plumas largas porque las van a mudar, las van a reemplazar por una pluma nueva, y en ese momento quedan muy, muy parecidos a un picaflor de Arica. Entonces eso ha llevado a una serie de información errónea respecto de la distribución o incluso de la abundancia del picaflor de Arica. El picaflor de Arica es una especie que hoy en día ya no vive en la ciudad de Arica, por ejemplo. Vamos a ver algunos detalles de ello. Desde el punto de vista de su dieta, todos los picaflores tienen una dieta omnívora. Ellos se alimentan de invertebrados, tienen que obtener la proteína a partir de invertebrados que cazan normalmente en vuelo, pequeñas arañas, pequeños insectos, pero también, y que es lo que más conocemos, de flores, se alimentan de néctar. En este caso, de flores que tienen la corola pequeña, vale decir, donde es fácil acceder a la fuente del néctar, flores como por ejemplo del tomate silvestre, de las flores del chañar, que es un árbol tremendamente importante para esta especie, el chingollo, las flores de algarrobo, pero también algunos cultivos como por ejemplo alfalfa. Son flores muy pequeñitas que les brindan sustento alimenticio al picaflor de Arica. Hay otras especies que se han relevado también como fuentes de alimentación para el picaflor, pero la verdad las cosas que no son fuentes adecuadas, como por ejemplo el chuve. El chuve es una especie tremendamente importante en los valles de Arica, es una especie que está amenazada también, pero no es una especie que forme parte de la dieta del picaflor de Arica porque su corola, vale decir, este largo de acá de la flor es muy larga. El pico de un picaflor de Arica mide del orden de 1 centímetro, 1,3 centímetros, por lo tanto, no alcanza a libar si es que ingresa por la parte frontal de la flor. Ocasionalmente puede libar si es que hay otro pájaro que a veces perfora la base de la corola para sacar néctar, lo hacen los comecebos, por ejemplo, y él ahí aprovecha ese hoyito para tomar néctar también. Reproductivamente, es interesante describir que tiene un sistema de apareamiento que se llama lec disperso de los machos, que corresponde básicamente a territorio, sitios, pequeños sitios de pocos metros cuadrados que los machos han utilizado año tras año, de forma histórica, de forma tradicional, para disponerse en ese sitio para generar sus despliegues que permitan atraer hembras con las cuales aparearse, ¿ya? Son sitios
que se mantienen de un año a otro y que por lo tanto son tremendamente relevantes, porque la destrucción de uno de esos sitios significa la pérdida de ese macho desde el punto de vista reproductivo hasta que eventualmente logre establecer otro sitio. Las hembras son las que visitan estos lek y son ellas las que deciden con qué machos se reproducen. Y esta especie tiene un cuidado uniparental. Aquí son solamente las hembras las que se encargan de construir el nido, incubar los 2 huevos que colocan y sacar adelante a su prole, ¿ya? Los machos no participan en nada de ese proceso. Solo están para entregar sus genes y la hembra hacerse responsable y cargo de todo el resto de la crianza. El periodo de incubación va entre 16 y 18 días y los pollos permanecen bastantes días en el nido, del orden de unos 31 días. Por lo tanto, también eso hace a esta especie sensible, porque hay un periodo largo del orden de unos 50 días en que ocurre todo este proceso de nidificación y por lo tanto puede haber pérdida del nido si es que este árbol es derribado o si es que por alguna otra condición se elimina el nido por una acción antrópica. Desde el punto de vista poblacional, esta especie era una de las especies más abundantes hacia la década de 1940 y ahí hay varias descripciones hechas por naturalistas y por ornitólogos que dan cuenta de la abundancia de picaflores que había en los valles de Arica, en el valle de Azapa y en Arica misma, en las plazas de Arica. Y pasó de ser en ese tiempo un ave muy abundante y uno de los picaflores más abundantes a ser lejos hoy en día el picaflor más amenazado de Chile. Un ave que tiene una población muy pequeña y evidentemente el picaflor más escaso de ellos. Aquí podemos ver solo desde el 2003, que es cuando comienza a hacerse los conteos poblacionales, como incluso desde el 2003 a la fecha la especie ha seguido declinando. Entre el 2003 y el 1940 fue donde se produjo la gran declinación de la especie, probablemente asociado a campañas de erradicación de mosca de la fruta por las aplicaciones masivas de plaguicidas y en esas épocas también la extracción de cierta vegetación en el valle. Ya en el año 1988 la especie comenzó a ser clasificada como amenazada. En el libro rojo CONAF como vulnerable, luego el propio reglamento de caza la indica como vulnerable y posteriormente al marco de este proceso de clasificación que les comentó Isidora, fue el 2007 clasificado en peligro y en el 2017, o sea 10 años después, como en peligro crítico. Y eso tiene que ver con esta lamentable tendencia poblacional. Hoy en día tenemos un tamaño poblacional que es muy, muy reducido, quedan menos de 500 individuos, y eso es un factor tremendamente peligroso, porque en la medida que las poblaciones son más pequeñas, sus probabilidades y sus riesgos de extinción aumentan de manera importante. Eso también se ha traducido en que la distribución se ha ido reduciendo. Esta es una especie que probablemente nunca tuvo una distribución muy amplia, pero vivía en el sur de Perú también y en todos estos valles de la región de Arica y Parinacota y algunos valles también de la región de Tarapacá, ¿ya? Y hoy en día se ha reducido su población solamente a estos valles que están pintados de rojo. En el valle de Chacacodpa, el de Camarones, hay registros actuales también en Miñita, eso es región de Tarapacá, y también algunos registros en el Valle de Azapa. Pero esta especie que fue tremendamente abundante y común en el Valle de Azapa, hoy está extinta desde muchos lugares del Valle de Azapa, producto de las amenazas que les voy a hablar y que tienen que ver con nuestro uso, con nuestra intervención de los territorios. A partir de esta información y justamente por tratarse de una especie muy amenazada, se toma la decisión de elaborar una serie de acciones de conservación con ella. Entre ellos, el plan Recoge, que es de lo cual estamos hablando hoy en día. Pero
En el año 2003 es recién cuando comienzan a surgir las voces de parte de grupos de conservación respecto de la alarmante situación de esta especie. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó con la especie entre el año 1940 y el 2003. Eh, Se sabe, se supone, se infiere cuáles fueron las causas de esta rápida y grave declinación. A partir del año 2003 y con recursos que son aportados por el Servicio Agrícola y Ganadero, la Unión de Ornitólogos de Chile, Aves Chile, realiza la primera estimación poblacional para la especie, dando cuenta del orden de unos 1.500 individuos. A partir de eso, en el año 2005 también se establece una primera propuesta de plan de conservación, un plan que dirigiese algunas acciones de conservación y muchas de ellas comenzaron a ser implementadas. En el 2009, el Ministerio de Medio Ambiente asume este financiamiento para los monitoreos poblacionales y para la implementación de algunas acciones de conservación, y eso permite que tengamos entre el 2003 y el 2020 una serie de estimaciones poblacionales que justamente nos permiten darnos cuenta de esta declinación de población. A partir del 2011, perdón, se comienza ya a tener una serie de talleres pensando en un plan de recuperación, conservación y gestión de la especie, porque en el año 2010 es cuando este instrumento surge. Recién en el 2014 surge, eso sí, el reglamento y por lo tanto a partir de ese año es cuando comenzamos a darle formato estilo plan recoge. Y fueron muchos talleres con distintos actores y durante el año 2020 la Unión de Ornitólogos de Chile, Aves Chile, toma el compromiso de sistematizar los antecedentes y presentarlos como una propuesta de plan recoge al Ministerio del Medio Ambiente, lo que ocurre en noviembre del 2020. Esto es una modalidad un poco distinta respecto de la elaboración de planes, que se llama la elaboración de proceso abreviado, que comienza el 22 de enero del 2021. ¿Ya? Y luego de la revisión de ese documento presentado, revisión que hace el Comité de Planes, el Comité de Planes lo aprueba en mayo del 2021, se inician los procesos para efectuar la consulta ciudadana, que es lo que nos tiene convocados hoy en día, lo que se realiza entre el 1 de julio y el 13 de agosto del presente año. En estos tiempos, en estos plazos, con las cosas que vienen luego de la consulta ciudadana, nosotros estimamos que este plan va a estar disponible ya para ser presentado al Consejo de Ministros en el mes de octubre del presente año. Perdonen que tengo dos pantallas porque la pantalla original del notebook murió, así es que tengo una alternativa y por eso estoy mirando hacia el lado y no hacia la cámara en específico. Esto para volver a contar del proceso de elaboración con varios talleres desde el 2011. Este fue uno de los tantos talleres que se hicieron en la ciudad de Arica. También hubo una serie de reuniones bilaterales entre septiembre y octubre ya para consensuar la propuesta de plan que fue que iba a presentar la Unión de Ornitólogos de Chile, y en noviembre del 2020 ingresó de manera formal para la revisión y para el posterior proceso de oficialización. Como parte de este proceso, lo que hace el grupo, lo que se hizo en estos talleres y lo que sistematizó la Unión de Ornitólogos de Chile corresponde a antecedentes de la especie, por un lado, pero también el análisis de las amenazas. Las amenazas a las que se ve sometida la especie son las que están aquí listadas. Se hace un análisis de ellas en función de el alcance territorial que tienen, o sea, qué tan extendida está la amenaza. Y aquí la amenaza más relevante tiene que ver con nuestro uso de los valles para actividades agrícolas. La expansión de la actividad agrícola, fundamentalmente la actividad agrícola intensiva, es la que ha tenido el mayor impacto respecto de la pérdida y los cambios en la calidad de hábitat
para esta especie y para muchas otras especies de aves en los valles. Lo que le está ocurriendo al picaflor de Arica en términos de la declinación poblacional es síntoma de lo que le está ocurriendo a muchas otras especies y no solo de aves en estos valles. Las quemas agrícolas y los incendios también intencionales son otro factor de amenaza importante. La irrupción de las mallas antiáfido también. Los cambios en los tipos de cultivo. Vamos a mostrar por qué. Y también algunas otras que fueron calificadas como de una menor presión de amenaza, como microbasurales por la coincidencia que puedan tener estos microbasurales con los LEC, el uso masivo e indiscriminado de pesticidas. Probablemente muchos de ustedes que son de Arica deben saber que quizás una de las zonas de Chile donde existe la mayor aplicación de pesticidas por unidad de superficie son los valles de Arica. También el desarrollo de obras civiles sin consideraciones ambientales, el desarrollo urbano, aunque es de menor impacto, algunos tipos de prácticas agrícolas y finalmente el picaflor de Cora que mencionamos porque tiene algunos niveles de competencia y porque también se hibrida. Desde el punto de vista de expansión agrícola intensiva, aquí estamos viendo algunas imágenes del valle. Lo que ocurre en parte de este valle es que se hace una remoción de la vegetación natural. Aquí fueron un grupo de tamarugos que fueron removidos porque aquí se va a instalar plantaciones agrícolas. Los tamarugos son sitios importantes de reproducción para la especie, por lo tanto estamos alterando, estamos haciéndole perder su hábitat. Las quemas también. El hábitat normal de esta especie tiene que ver con esta vegetación propia de valles del norte, una vegetación en muchos casos rala, pero donde tiene plantas que producen flores con pequeña corola y que son las principales fuentes de alimentación de la especie. Cuando sacamos esto, por ejemplo, por una quema, se pierde este como un sitio reproductivo, como un sitio de alimentación o como un lek, que es quizás lo más grave de todo. Cuando se pierde un lek, las posibilidades de que un macho vuelva a instalar un área reproductiva son bastante inciertas. Las mallas antiáfidos, si se dan cuenta, tienen una explosión a partir del año 2010 hacia el 2014, cada vez más mallas antiáfidos puestas primero en el Valle de Azapa. El Valle de Azapa está hoy en día cubierto en una proporción muy importante por mallas antiáfidos. Y las mallas antiáfidos efectivamente tienen un importante efecto en disminuir la aplicación de plaguicidas. En ese sentido, tienen ciertos beneficios, pero también contribuyen a eliminar la cobertura vegetacional, porque cuando antes aquí, en vez de haber malla antiáfido, había cultivos, de todos modos los picaflores podían acceder incluso a las flores de los cultivos, incluso aunque hubiese plaguicidas. Pero en este caso, ellos ya no pueden acceder a esos territorios. Cambios en el tipo de cultivos. Seguramente saben que muchos olivares están siendo reemplazados para plantación de tomates principalmente, y los olivos son un árbol que por su forma permite la nidificación de la especie. Los basurales, si coinciden con un con un lek, también evidentemente son una amenaza. Las obras civiles como el encauzamiento de algunos ríos para disminuir las probabilidades de los desbordes también son una amenaza porque están eliminando la vegetación ribereña que tiene muchas de estas plantas de las cuales los picaflores se alimentan. Y en este caso en particular, limpieza afectó además a un lek. Y el picaflor de Cora finalmente también indicado como un factor de amenaza por principalmente el hibridismo que se ha detectado. Se ha detectado híbridos entre las dos especies. Cuando estamos hablando de una especie picaflor de Arica que tiene un tamaño poblacional tan pequeño, y una hembra de picaflor de Arica no encuentra macho con el cual reproducirse, bueno, este macho de cola larga puede resultarle también atractivo y eventualmente se va a cruzar con él y va a generar un híbrido que contamina genéticamente
a la especie. A partir de todo este análisis, el plan define una visión que es la imagen objetivo, lo que quisiéramos que ocurriese para el picaflor en estos valles, donde aquí se ha planteado que disminuya su riesgo de extinción y que coexista con las actividades productivas que hay en la zona. La meta del plan es mejorar el estado de conservación en un plazo de 10 años, o sea, este plan dura 10 años. Y el alcance territorial, que está definido solo para el territorio nacional, o sea, excluye a Perú, obviamente por las implicancias jurídicas que pueda tener este tipo de instrumentos, se restringe al área de distribución actual, que es lo que está pintado de rojo, pero también al área de distribución histórica. ¿Ah? ¿Por qué motivo? Porque es importante la existencia de hábitat en otros territorios que permitirían que esta especie aumentase su tamaño poblacional. De hecho, los objetivos del plan, que son solamente 2 objetivos, tienen que ver con proteger o dar resguardo hacia las poblaciones actuales de picaflor, y eso se hace a través de una serie de acciones que tienen que ver con una red de microreservas, vale decir, identificar en el territorio eh, territorios, o sea, espacios, pequeños sitios que son los de mayor relevancia y más críticos para la conservación de la especie y apuntar a generar un manejo específico de esos territorios, mayor protección de esos sitios. Pero como los picaflores se mueven entre estos sitios, también se debe trabajar en mejorar las condiciones de hábitat y estimular la generación de buenas prácticas agrícolas en esta matriz agrícola. Y el segundo objetivo apunta justamente a trabajar en estas áreas de distribución no actual de la especie, implementando acciones de restauración, y hay una acción vinculada con la conservación ex situ, o sea, pensando en eventualmente la mantención de animales en cautiverio para luego hacer reinserciones, dado el riesgo de extinción tan alto que tiene esta especie. Ustedes en el documento del plan van a ver con detalle cada una de las líneas de acción que están asociadas a cada objetivo. Y hay líneas de acción que tienen que ver con identificar estos sitios críticos, con incorporar sitios críticos en esta red de microreservas. La red de microreservas puede ser, como está conceptualizada, terrenos fiscales, pero también terrenos privados, donde se haga un trabajo con el sector privado para establecer algunas condiciones de mejor manejo en esos sitios. Control de picaflor de cora en la red de microreservas, programas también de monitoreo, mantener el monitoreo, la incorporación de consideraciones ambientales en prácticas que los propios servicios públicos ejercen, como por ejemplo este trabajo que se hace en torno a la mejora de caminos o los cauces de río. Sin lugar a duda, un tema relevante y tremendamente fundamental es la incorporación de buenas prácticas agrícolas. Si no cambiamos algunas de las prácticas agrícolas y estas prácticas se hacen más amigables con el picaflor de Arica y con otras especies, los problemas van a seguir siendo muy, muy serios. El segundo objetivo también habla de la red de microreserva, pero ya con estos sitios que están fuera del área de distribución actual de la especie. Y aquí hay acciones vinculadas con restauración y manejo del hábitat dentro de estas microreservas para que se transformen en sitios atractivos para los picaflores, que sean sitios donde los picaflores encuentren alimento, encuentren sitios de alimentación. Mejorar la conectividad y lo que le habías comentado, el plan de conservación ex situ del picaflor. Y así se ve el documento plan, donde ustedes van a encontrar una tabla que para cada línea de acción establece las acciones específicas y por lo tanto van a poder mirar en qué se está pensando y establece cuál es el cronograma para ellas, cuáles son sus años de inicio desde el que el plan esté oficializado, cuál es su duración, qué tipo de productos se está buscando y qué actores son los que estamos identificando como los responsables, quién se identifica como coordinador y cuáles son los colaboradores en estos procesos de implementación. Y así van a ver una tabla con del orden de unas 35 acciones que ustedes van a poder ver en detalle cuando se metan al sitio web de Consulta Ciudadana y
y descarguen el plan para poder hacer sus comentarios o observaciones en el caso que ello les sea de interés. Desde el punto de vista del financiamiento, lo que aquí se hace es entregar una estimación del costo de implementación. O sea, cuánto, de manera estimativa, cuál sería el costo de implementación de un plan de esta naturaleza, y está del orden de unos 2,3 millones de dólares. ¿Ya? Eso es un valor referencial, es un valor estimativo. Y además en el plan van a ver que se constituye un grupo de seguimiento, vale decir, un equipo responsable de darle seguimiento a la implementación y evaluar la implementación del plan. No quiere decir que estas instituciones que están aquí nombradas, que son las que aceptaron formar parte del grupo de seguimiento, sean las que tienen que implementar todas las acciones. Hay un sinnúmero de otras organizaciones que están indicadas en el plan y otras a las cuales tenemos que sumar para la implementación de acciones, porque la conservación del picaflor de Arica no es algo que pueda hacer solo el Estado. Es algo que requiere de la participación del sector estatal, sin lugar a dudas, pero del sector privado, sin lugar a dudas también. La conservación de la naturaleza es materia de una nación, no es materia solamente de un Estado. El Estado tiene un rol que es innegable y es el rol primordial, pero debe ser hecho en conjunto con el sector privado organizado en ONGs, como pueden ser algunas de estas, puede ser el sector privado estatal, pero también el sector privado empresarial y el sector privado dedicado a, en este caso, a la producción agropecuaria, que es justamente el factor de amenaza más importante. Hasta el 13 de agosto está disponible la consulta y evidentemente lo pueden hacer a través de los canales que ya Eduardo les comentó. Así es que muchas gracias y esa es la presentación. Y voy a dejar de compartir para que sigamos con la sesión. Eduardo, todo tuyo el pandero. Gracias, Charif, por la presentación. Comentarles una vez más que las presentaciones que se están realizando hoy día, junto con la grabación del evento, van a estar disponibles en el portal consultasiudadanas.mma.gov.cl. Adicionalmente, señalarles que tenemos saludos de Diego Guaya desde Putre, CONAF, y especialmente también tenemos a don Pablo Bernard Vargas, Seremi del Ministerio del Medio Ambiente, Arica Parinacota, que nos acompaña en esta sesión. En esta parte de la presentación de hoy día vamos a comenzar con la parte de preguntas y respuestas. Y le voy a pedir a Charif y a Isidora que puedan encender sus cámaras y cuando corresponda poder ir viendo también las respuestas que hemos recibido, las preguntas que hemos recibido. Una de las preguntas que hemos recibido y que están disponibles en el chat preguntas y respuestas, y también invitamos a los asistentes, que tenemos un número cercano a los 50, que puedan ir formulando, nos la realiza Natalia Urrutia. Ella nos saluda desde la ONG Terra Norte y nos hace una pregunta que me parece que podría irla respondiendo ambos. Dice ella, ¿qué pasa si la especie está protegida, pero el hábitat no tiene ningún tipo de protección? ¿Cómo se prioriza una especie clasificada para llevar a cabo un plan recoge? Una pregunta interesante que nos hace Natalia y que la dejo disponible a nuestros panelistas y no sé quién quiere comenzar. ¿Isidora? Siento que son como dos preguntas. Exacto. Ya yo voy con la primera y Charis para la segunda. Sí, exacto. Efectivamente puede ser que una especie esté, como en este caso, clasificada en peligro y que los hábitats donde se encuentren no estén declarados como áreas protegidas o no sean suficientes, qué sé yo, y es factible contemplar dentro de las acciones de los distintos planes la conservación de áreas, ya sea, por ejemplo, a través de derechos reales de conservación o figuras dentro de las distintas categorías de áreas protegidas. O sea, es factible, dada la relevancia que tiene proteger el territorio en el cual se habita esta especie, es factible que esta
sea una medida de aquellas consideradas dentro de los distintos planes. Perfecto. Charif, ¿algo que complementar? Sí, bueno, y ahí van a poder verlo dentro de las acciones porque efectivamente hay acciones como las que describe Isidora, ¿ah? Em, Expresado como esta red de microreservas, donde estos sitios pueden eventualmente ser promovidos como un área protegida en algún momento, o si son privados, podrían ser promovidos como derecho real de conservar, o algún otro em, tipo de manejo que sea basado en resguardo de área, ¿ah? Ujú. Em, y, y es importante destacar que la protección del picaflor de Arica como una especie protegida deriva actualmente de la ley de caza y su reglamento. ¿Ya? Ese es el instrumento que em, plantea que se trata de una especie protegida, pero la protección tiene que ver, en el caso de la ley de caza, justamente con la caza y con la captura de ellos. O sea, eso es lo que está vedado cuando la especie está protegida y que es lo que le pasa a muchas de las especies. Pero la relevancia de conservar el hábitat a través de instrumentos de área protegida o alguna otra figura tiene con la relevancia de conservar estos sitios donde ellos pueden desarrollar ciertos procesos, ya sean de alimentación o de reproducción o de nidificación. Ujú. Y en la segunda etapa, perdón, en la segunda parte, la priorización de una especie la realiza el comité de planes. El comité de planes, que es una figura que fue creada a partir del reglamento de los planes, está conformado hoy en día por 6 organizaciones del Estado. Está CONAF, está SAC, está la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, está el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, está el Museo Nacional de Historia Natural y estamos nosotros como Ministerio de Medio Ambiente. Pero además hay otras 3 organizaciones que son organizaciones privadas sin fines de lucros que trabajan en materias de conservación o en investigación de conservación que postularon en algún momento cuando nosotros hacemos convocatorias abiertas para llenar esos cupos. ¿Ya? Y ahí está la Universidad Andrés Bello, está WCS, Wildlife Conservation Society, y está Oikonos, que es una ONG dedicada a la conservación de aves en islas que con ella estuvimos también en uno de los webinars, en uno de los conversatorios sobre la Ujú. norma lumínica, porque ellos trabajan mucho en temas de afectación de aves marinas. Bueno, y este comité, sobre la base de criterios que tienen que ver con el nivel de amenaza de las especies, como de oportunidades también, y el interés de distintos sectores, hacen una priorización de especies. Y ya priorizaron picaflor de Arica hace muchos años en realidad, y es la razón por la cual, al estar priorizada, la especie es susceptible de que se trabaje un plan recoge como el que estamos viendo en este momento. Entonces se usan criterios que tienen que ver con la amenaza de las especies, pero también criterios que tienen que ver con el trabajo que se viene desarrollando y con la oportunidad que existe de implementar un plan. Eso como Gracias. Esperemos que Natalia, que nos está escuchando, haya escuchado la respuesta y le haya sido satisfactoria. Entiendo que Isidora le respondió a Natalia Tapia y ella nos preguntó los estados de conservación de especies cada cuánto se actualizan. Tú le respondiste 1 o 2 veces al año. No sé si hay algo que le podamos agregar, complementar. Eh, o sea, eso responde a la pregunta, pero básicamente decir que son procesos acumulativos, en el Ujú. máximo, por el tiempo, por las distintas etapas, como están reguladas en reglamento, lo más rápido que lo podemos hacer son 6 meses, para que sean 2 al año, pero en el último tiempo nos hemos estado demorando como 1 al año. Ah, fantástico. ¿Mm? Rosario Guardiola hace una pregunta en función de las presentaciones. Nos dice que pertenece a la agrupación Observadores de Aves de Arica y Parinacota. Y nos dice que quiere saber si se protege a la especie, ¿qué significa en la práctica? ¿Ah? Algo hemos ido respondiendo con las presentaciones y con la respuesta. No sé si algo para poder complementar. ¿Mm? ¿No? ¿Seri? Sí, dale. Es que, a ver, igual uno cuando habla de especies protegidas, Ujú. está hablando de especies que a través de un instrumento están
formalmente declaradas como protegidas, y eso lo hace el reglamento de la ley de caza con las especies de animales que se llaman animales no hidrobiológicos, que son sobre los cuales tiene tuición el Ministerio de Agricultura, eh, y lo hace la Subsecretaría de Pesca respecto de los animales que son no hidrobiológicos cuando establece una veda, por ejemplo. ¿Ya? Establece, por ejemplo, todos los cetáceos de Chile, todos los delfines, las ballenas, todos ellos son especies protegidas porque hay una ley que establece una prohibición sobre acciones que les ocurran. Entonces, tiene que ocurrir ese proceso que es a través ya sea del Ministerio de Agricultura, en el caso de ley de caza con su reglamentación para el caso de animales, o de la Subsecretaría de Pesca si tiene que ver con especies hidrobiológicas. Y tratándose de plantas, son muy pocas las plantas que como tal cumplen con esta condición de estar protegidas y son básicamente las que están declaradas como un monumento natural, ¿ya? Como puede ser la araucaria, el alerce, perdón, el belloto del norte, del sur, ¿ya? Entonces, dependiendo de las restricciones que establece esa norma, son las restricciones que aplica cuando la especie está protegida. Por ejemplo, en el caso de los picaflores de Arica, por el hecho de estar establecidos como una especie de caza o como una especie protegida, voy a decir mejor, por el reglamento de caza, no se puede cazar, no se puede capturar, pero tampoco se pueden destruir sus nidos, no se pueden levantar los huevos, ahí hay varias otras acciones que establece. Pero efectivamente, la intervención del hábitat es algo que depende de otro tipo de normas y por lo tanto hay especies protegidas sobre las cuales se puede generar un problema de destrucción de hábitat y la condición de ser especie protegida no la resguarda de que haya ocurrido ese problema con la destrucción de hábitat, ¿ya? Porque la ley de caza no alude a la protección del hábitat per se para una especie. La condición de que esté declarado como monumento natural es algo tremendamente interesante porque por ahí hay una línea que se podría explorar jurídicamente que es lo que significa la intervención del hábitat. Qué interesante. Mira, Natalia Urrutia le hace una pregunta a Isidora. Y la siguiente, ella dice, jurídicamente hablando, ¿qué implica coordinar con países vecinos? Ella es de Observadores de Aves de Arica. Y felicita la presentación de Isidora y también de Charif. Isidora. Muchas gracias por la pregunta. Para complementar un poco la respuesta la anterior, que estaba muy interesante ambas preguntas. Sí. Efectivamente, como el instrumento que hay vendría siendo, claro, ley de caza y el CIA. Y aquí es interesante notar que para aquellos proyectos que ingresan al CIA, porque van a haber muchos otros que no ingresan al CIA y ahí no se sabe. Pero aquí es interesante notar que en Chile que una especie esté clasificada, por ejemplo, en peligro o en peligro crítico, no significa que un proyecto no se pueda realizar. En otros países sí. En otros países, al respecto de una especie clasificada en peligro crítico, ahí no hay compensación posible, que yo comparto bastante esa visión. O sea, una especie clasificada en peligro crítico, cualquier pérdida, cualquier ejemplar es irreversible y no es susceptible de compensar. Pero en Chile, como se ha ido desarrollando nuestra institucionalidad, eso no es así necesariamente. Así que, claro, efectivamente, la pregunta era compleja porque efectivamente es complejo, la conservación de la biodiversidad es una tarea compleja y que francamente no estamos cumpliendo bien. Y para pasar a esta segunda pregunta, claro, aquí entre estados yo lo veo muy difícil directamente, porque tendría que ser como un tratado bilateral ambiental, y eso yo creo que nos demoraríamos mucho. Lo que sí yo creo como, por ejemplo, han habido iniciativas para coordinar la conservación de los océanos a nivel mundial, que es esta que se llama Pristine Oceans o Pristine Seas, no recuerdo bien, y que son lideradas por ONGs internacionales y que esas van donde un país y les entusiasman con el proyecto y después van a otro país, que podría ser Perú, y entusiasman con ese proyecto también, y en conjunto es un solo gran proyecto. Pero en la ejecución casi son iniciativas
de cada país. Yo veo que esa es la forma más factible, pero Estado a Estado es muy difícil porque tendría que ser un tratado internacional, por lo que mis escasos conocimientos de derecho internacional me sugieren. Gracias, Isidora. Nos hacen una pregunta respecto para el GEF. Estamos aquí acompañados con Paula Arévalo, Christopher Schulz y Liz Maldonado, que son de la región. Quizás ahí podemos pedirles también que nos colabore, pero si no puede responder Clarín, nos lo dice. Dice, ¿hay sociedad civil en la región preocupada por la especie en consulta? O si se puede generar ese trabajo. Lo consulta en función de que lo vio en la consulta de Golondrina del Norte, que la tuvimos, recuerdan, para aquellos que están presentes, la tuvimos el mes pasado, esa consulta recoge de Golondrina del Mar del Norte. Dejo abierta la pregunta si es que la puede responder Charip o a alguno de los colegas que nos están acompañando. Oye, yo creo que Christopher o Paula podrían responder ellos, ya que están en la región. Claro. Así que pedimos a Paula o a Christopher, si van a responder, que enciendan sus cámaras para que puedan responder. La reitero, ellos la conocen, pero la reitero al público, ya que se está grabando, si es que hay sociedad civil en la región preocupada por la especie en consulta. En una situación similar como lo que ocurrió con Golondrina del Mar del Norte. Paula, activa tu micrófono. Bien, me voy a tomar la libertad de responder a la pregunta de Germán. Yo soy la coordinadora del proyecto de conservación de especies amenazadas, proyecto GEF que mencionaba Germán, y refería a su consulta. Bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar el año 2018 en relación a las comunidades, a la sociedad civil, se priorizaron los territorios donde antiguamente existía picaflor de Arica y donde actualmente se concentran las poblaciones más importantes que hay que conservar. Se hizo un diagnóstico del territorio en relación a las malas prácticas que se estaban llevando a cabo para ese año, para el 2018, es decir, información actualizada. Y en relación a esas malas prácticas, se desarrolló una estrategia para contrarrestarla a través de buenas prácticas. Pero eso no era practicable si no se contaba con el apoyo de la sociedad civil. Entonces, como los territorios y los recursos son priorizados, se identificaron a cuáles eran las comunidades con las cuales se debía trabajar, principalmente comunidades agrícolas, las que están distribuidas actualmente en Azapa, a partir del kilómetro 32 del Valle de Azapa, también en Vítor, también en Camarones y en Colpa. Actualmente contamos con experimentos territoriales que se llaman pilotos de buenas prácticas, que a la actualidad suman 9 unidades, ya distribuidas en los valles que les menciono, principalmente enfocado a buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas relacionadas al turismo de conservación, ya que buscan demostrar que algunas estrategias, como por ejemplo la restauración de corredores ecológicos a través de parches florales funcionales, pueden apoyar a la agricultura para el control de plagas con el uso de controladores biológicos, como por ejemplo las chinitas, que son famosas controladoras, las crisopas, las microavispas, pero que también aportan beneficios para los polinizadores, entre ellos nuestro objetivo principal, el picaflor de Arica. También otras prácticas de turismo, como por ejemplo las que se están llevando a cabo en Colpa y Camarones, con la conservación de germoplasma, la red de guardadores de semillas y las huertas agroecológicas, que busca finalmente que a través de buenas prácticas agrícolas, la comuna de Colpa, perdón, la comuna de Camarones y sus valles de Colpa y de Camarones no se transformen en lo que es actualmente el Valle de Azapa, cubierto de invernadero, y resguarden ahí las poblaciones más importantes de picaflor de Arica. Pero, como les mencionaba, al momento contamos con 56 socios adheridos a estos pilotos, distribuidos en 9 unidades. Es importante también recalcar lo que mencionaba Charif respecto a la estrategia de adherir territorios privados a la red de microreservas. ¿Ya? Entonces acá, como hay mucha sociedad civil participando de este webinar, se deja abierto la invitación a participar de este plan Recoge como sociedad civil a través de este tipo de alternativas, adhiriendo sus territorios para la red de microreservas y también aplicando estas buenas prácticas de conservación de la biodiversidad agrícola y de turismo. Esa es la manera que tenemos de trabajar con la sociedad civil.
Gracias, Paula. Christopher, no sé si hay algo que complementar. Bueno, sí, bueno, muy buenos días. Bueno, Paula respondió ampliamente o dio respuesta ampliamente a la pregunta. Solo complementar que, por ejemplo, como ONG, AVE de Chile ha sido un aporte fundamental desde el inicio de este trabajo. Bien, Charif lo dijo que desde el año 2003 ellos han apoyado, ¿no es cierto?, con la estimación poblacional del picaflor, y eso es fundamental para poder saber realmente cuál es la tendencia y creo que está ocurriendo en el territorio con el picaflor. Y eso nos ha permitido levantar mucha información en el transcurso del tiempo, que finalmente esto se concreta en un plan, porque sin esa información levantada por ellos no hubiésemos podido, ¿no es cierto?, estar hoy día, aporta, ¿no es cierto?, tener un plan recoge aprobado para el picaflor de Arica. Y bueno, y esta ONG ha tenido, ¿no es cierto?, en el tiempo también un representante bueno, que ha ido cambiando, ¿no es cierto?, acá en la región, pero se han hecho presentes. También hay una ONG, Picaflor de Arica, que se creó ya hace unos años atrás, ¿no es cierto?, está Carolina Araya, que también impulsa acciones de conservación en temas de educación ambiental principalmente. Están los observadores de aves, que también han sido un aporte, ¿no es cierto?, en la difusión y en transmitir también el estado del picaflor, y hay otras más, como Terra Norte, que bueno, están presentes hoy día con nosotros en este webinar, ¿no es cierto? Y también hay actores de la sociedad privada, por ejemplo, como SAMPROS y algunas otras organizaciones que en algún minuto y en alguna medida han ido aportando recursos monetarios o con acciones, como por ejemplo la donación de agua, que ha sido fundamental para poder hacer gestión en el territorio y en estas microreservas, porque una problemática también que tenemos hoy día en los valles es el tema del agua, ¿no? Y si queremos hacer restauración ecológica, que es una de las cosas que hoy día estamos pensando, y con Pablo lo conversamos, nos emociona ver que en algunos parches de territorio donde está el picaflor de Arica, nosotros podemos empezar a hacer este tipo de acciones, y se requieren elementos tan básicos como el agua. Y por tanto, hay mucha gente que está detrás de esto, mucha gente está colaborando con este plan, y el llamado es a que ojalá se pueda seguir sumando más gente, porque es difícil poder avanzar en la conservación de una especie, porque, como bien decía Cherif, hay actividades que van amenazando a la especie. El picaflor hoy día está en un agroecosistema, es decir, va a confluir con la agricultura. Sabemos que Arica es un valle que provee de alimento a todo Chile, en todas las estaciones, y eso hace que cada vez sea más intensiva. Entonces, ¿cómo vamos, por un lado, desarrollando la agricultura, pero vamos conservando la especie? Por eso que el llamado es a la conciencia, que la comunidad se sume a este proyecto, y eso es lo que puedo complementar. No sé si se me escapa algo más. Paula, por ahí. No, todo ok. Ok, y evidentemente aquí hay ciudadanía detrás, y esta consulta ciudadana, junto con la colaboración de Isidora y Charif, apunta a ese objetivo, a fortalecer los lazos ciudadanos en un contexto de pandemia que siempre hace más dificultoso esta asociatividad. Tengo bastantes preguntas, las vamos a ir haciendo rápidas, estamos en la 11:57. Tenemos hasta las 12, no, quizás nos pasemos un poquito, pero si hay algunas preguntas que no podamos responderlas satisfactoriamente para nuestra audiencia, los invitamos al portal consultasiudadanas.mma.gov.cl a que hagan sus comentarios, sus observaciones. Cecilia Valeria Gasic dice, ¿cómo se financiará el plan y en qué periodo? ¿Y cómo se difundirá el plan? Lo estamos haciendo ahora, y con estas respuestas podremos responder. Quizás la parte inicial de la pregunta para Charif, ¿cómo se financiará el plan y en qué periodo? Y si Isidora puede complementar, fantástico. Gracias, Eduardo. A ver, como les comenté, este plan tiene un costo estimado de $2 millones, 2,3 millones de dólares, pero ese valor incluye la valorización ya de el tiempo profesional de varios funcionarios. ¿Ya? Entonces, la forma de financiar los planes tiene que ver con la gestión que los servicios públicos, por un lado, tenemos que realizar respecto de la gestión anual de presupuesto. O sea, vamos a tener que comenzar a solicitar anualmente presupuesto para la implementación de algunas de estas acciones. Y también la búsqueda de fondos desde otras fuentes, ya sea por postulación de financiamiento desde el propio Estado,
pero también desde el sector privado. Y por eso es que yo les comentaba de que es tan importante la inclusión del sector privado en los planes, porque tenemos que en conjunto con ellos, con las organizaciones, también comenzar a levantar recursos. Hay recursos que están disponibles que son solamente accesibles desde ONGs, por ejemplo. Entonces, perfectamente en el marco de la implementación del plan, y como vemos, hay tres, perdona, hay dos ONG indicadas como parte del grupo de seguimiento, ahí se pueden abrir algunas otras fuentes de financiamiento a ser levantadas. Y esto es en el plazo de 10 años. Cuando uno piensa en 2,5 millones de dólares para 10 años, para un Estado eso no es mucha plata realmente. O sea, son recursos totalmente accesibles, pero que los vamos a tener que levantar. ¿Ah? Y la existencia de un plan recoge oficializado es algo que facilita justamente la gestión del financiamiento desde el propio Estado, por un lado, pero también desde el sector privado. Nosotros tenemos varios socios en otros planes que a ellos se les facilita enormemente la gestión de financiamiento internacional, por ejemplo, para acciones que están indicadas en un plan de recoge. Y la otra parte que tiene que ver el trabajo con los productores agrícolas es parte de las acciones propiamente tal. Y ahí Paula adelantó algunas de las que estamos desarrollando ya a través del proyecto GEF. Ahí hay justamente una forma de levantar recursos internacionales que hicimos para la implementación de acciones de este plan. Pero el sector agrícola es tremendamente importante porque obviamente si ya vimos que el mayor factor de amenaza es la expansión agrícola intensiva, obviamente tenemos que trabajar con el sector agrícola, no solo los productores, sino que también el sector regulador, con el INDAP, con el Servicio Agrícola y Ganadero, que también están sumados en este plan. ¿Ah? Ellos fueron parte de los procesos de elaboración del plan y también hay compromisos ahí en varias de las acciones. Gracias, Charif. No sé si hay algo que complementar para que pasemos a la siguiente pregunta que nos hace Joel Díaz. Ustedes las pudieron ver, quizás qué podríamos orientar respecto a su consulta. Dice, ¿es factible que se cree una ordenanza municipal y por qué no una ley que promueva que cada ciudadano cuide una especie nativa de flora? No sé si Isidora puede tener alguna orientación respecto a esa pregunta. Sí, orientaciones. Ordenanzas es un instrumento como que cada vez ha ido adquiriendo mayor relevancia en la conservación de la biodiversidad a nivel local. Jurídicamente se ha discutido cuál es la fuerza normativa que tienen, pero la verdad es que en la práctica han ido recibiendo apoyo de los tribunales, así que sí, es una alternativa. Y en cuanto a ley, no puedo no referirme al esfuerzo que se está haciendo actualmente en el Ministerio de Medio Ambiente para aprobar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es precisamente lo que a mi entender cae de cajón en este escenario y que, por lo que les puedo adelantar, y lo que conversamos hace un ratito atrás respecto a la procedencia de la compensación y cómo los proyectos, el desarrollo de los proyectos afectan a las distintas especies que están hoy en día en peligro y clasificadas de esta manera, este proyecto, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, va a prohibir aquella compensación si es que lo que se está compensando es irreemplazable. Y esto no tan solo es una novedad, sino que a mi entender es sumamente relevante y nos pone en el estándar internacional, que es como debiese ser. Una especie que está clasificada en peligro crítico significa que el proyecto ahí y afectando a esa especie simplemente no se puede desarrollar porque esa especie no se puede compensar. Es imposible compensar algo que está a punto de extinguirse. Así que para mí el esfuerzo legislativo que está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente actualmente y ya hace un par de administraciones atrás, es el instrumento para tener una conservación de la biodiversidad a largo plazo, con un estándar internacional y con toda la fuerza y los recursos económicos que esta tarea titánica requiere. Gracias, Isidora.
Eh, una pregunta ciudadana que dice, ¿qué tipo de planta podemos cultivar en nuestros jardines o en plazas, áreas verdes en la comunidad que ayude a la alimentación de los picaflor? ¿Ah? Quizás ahí alguna sugerencia, Charif, o nuestros colegas Christopher y Paula. Sí, voy a dejarles ahí a que ellos cuenten un poco del trabajo que se ha estado haciendo, pero también hay que precisar que en la región hay varias especies de picaflores y efectivamente yo puedo poner en la ciudad de Arica, puedo poner plantas para atraer picaflores, pero eso no es un aporte a la conservación del picaflor de Arica, ¿ah? Porque en la ciudad de Arica no existen picaflores de Arica, ¿ya? Se extinguieron, ¿ya? Eh, en las áreas donde hay picaflor de Arica actualmente o en las áreas cercanas a picaflor de Arica, uno puede efectivamente colocar distintos grupos de plantas, pero plantas con esta corola pequeñita, que son recomendables para alimentación de picaflor de Arica. Ahora, eh, y ahí hay listas de especies que podemos compartirles porque hay material ahí al respecto. Las lantanas, incluso, si son flores ornamentales, pueden servir para picaflor de Arica. Pero lo que es más importante es que si alguien vive asociado a un sector rural, eh, es mantener la vegetación natural. O sea, si hay chañares, no hay que sacar los chañares. Los chañares no solo son una especie nativa, no solo una especie que tiene problemas de conservación también, sino que es una especie que además es tremendamente valiosa para el picaflor de Arica y para un montón de otros animales también. ¿Ya? Ahora, sin lugar a dudas, también para los que viven en Arica y quieren contribuir en tener un jardín amigable con la biodiversidad, hay varias especies que se pueden recomendar ahí de plantas que brindan alimentos, pero sí es importante saber que si yo soy de Arica eh, y quiero plantar alguna especie para alimentar picaflores de Arica, estoy en el lugar, o sea, no estoy en el lugar equivocado, estoy en el año equivocado. Si eso hubiera sido en el 1940, perfecto. Pero los picaflores se extinguieron de Arica y se extinguieron por razones humanas, ¿ah? Que tienen que ver con uso de plaguicidas y con el cambio en el uso de la tierra. Christopher y Paula, si algo que complementar. Sí, mira, solo complementar algo bastante corto. Yo creo que Charif le dio en el clavo y acá podríamos tener vegetación apta para el picaflor de Arica y tener toda Arica, digamos, con estas plantas, pero el picaflor, eso no nos asegura que el picaflor llegue a Arica. O sea, como muy bien dice Charif, el picaflor se extinguió en Arica, en la ciudad. Y, y sí complementar de que es fundamental, creo yo, cuando uno escoge la vegetación que sea nativa. Hay mucha vegetación que no lo es y que uno pensaría que no hace daño, pero por ejemplo consumen demasiada agua, como el eucalipto u otras especies. Entonces, yo creo que siempre hay que privilegiar la vegetación nativa. Arica, por ejemplo, tiene muchas palmeras, pero eso tiene un costo de agua, tiene un costo de mantención. Realmente la vegetación nativa son especies que se dan muy bien en forma natural. Chañar, en la ciudad quedan algunos relictos por ahí, por ejemplo, uno lo ve en la línea del tren, y que por lo general la gente los saca porque es una especie que va sacando bastante ramas, son bastante espinosas, entonces en los valles por lo general las van sacando porque les molesta al agricultor. Pero la verdad, y yo me voy siempre por vegetación nativa. Eso. Gracias, Christopher. Paula. Sí, complementar que, como mencionó Charif, ya existe documento generado en base a observaciones territoriales y con toda la información que había sido generado por ADES Chile, que muestran a más de 40 plantas, en realidad son 42 especies distintas, tanto nativas como cultivadas, que apoyan a la conservación del picaflor de Arica, tanto sea para su nidificación, alimentación o apareamiento. Ese documento ya está prácticamente listo, está en la última revisión para salir a publicación, pero es un documento que ya fue revisado por CONAF, por la Universidad de Tarapacá y bueno, por nosotros, por el Ministerio de Ambiente en este caso, que lo tiene en sus manos ahora.
pero lo podemos compartir para que ustedes mismos puedan ir apoyando la conservación, no solamente de Arica Flor de Arica, sino que de otros polinizadores. Y también quiero aprovechar de apoyar la consulta anterior sobre ordenanzas municipales y comentar que a través del proyecto GEF estuvimos trabajando con la ilustre Municipalidad de Arica, actualizando la ordenanza municipal medioambiental que tiene la comuna, en donde se indica también sobre la gestión de las áreas verdes, prefiriendo y priorizando las plantas nativas, justamente por lo que decía Christopher, relacionado a que son menos requirientes de mantenciones, de agua, y tienen un sello distintivo, ¿cierto? Tienen pertinencia territorial, y también generan un impacto positivo en cuanto a la gestión municipal, porque requieren de menos recursos. Entonces, sí hay una ordenanza municipal que considera la flora nativa, considera los cauces de río y también tiene un énfasis especial en las especies protegidas, como Fantástico. picaflor de Arica. ¿Ah? Asistentes, ciudadanos que nos están acompañando, interesados sobre este tema, son las 12:09. Nosotros tenemos planificado una serie de actividades más, y sé que nos van quedando preguntas. La invitación, y la vamos a volver a reiterar, es a que sus observaciones, consultas, las puedan canalizar a través del portal consultasiudadana.mma.gov.cl. Yo en este momento le voy a dar la palabra a nuestros expositores para que hagan sus comentarios o despedidas de cierre, y finalmente vamos a mostrar y publicar cuál es nuestro plan de actividades que están próximamente. Comienzo, las damas primero, con Isidora, por favor, para este punto ya de cierre, siendo las 12:10. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Muy cortito, como para redondear mi presentación, la biodiversidad está amenazada por múltiples amenazas. Existe también una multiplicidad de organismos de la administración con competencias sobre recursos naturales, y también existe una multiplicidad de actores desde la sociedad civil que están interesados en la conservación. Todas estas multiplicidades, lo cierto es que se presentan en un contexto de recursos escasos para la conservación. Por lo tanto, la focalización y la coordinación de los distintos actores y recursos es fundamental. Ese es el rol que desde mi perspectiva cumplen los planes RECOGE, y por lo tanto nos permiten hacer una conservación de la biodiversidad más efectiva y más eficiente. Gracias. Gracias, Isidora. Charif. Tu micrófono. Ya. Ahí sí. Sí, justamente era lo que no pillaba, por dónde prender el micrófono. Sí. Oye, darles las gracias a todas las personas que participaron y las preguntas. Yo lamento, hay varias que quedaron sin responder. Algunas de ellas podemos darles las respuestas después por correo, porque algunos de ellos los Exacto. conocemos. Exacto. Y bueno, y porque está el registro también de los asistentes, entiendo. Entonces Exactamente. ahí podemos igual dar respuesta a algunas de ellas, pero es reiterar lo mismo que plantea Isidora. O sea, esto es tarea de todos. A veces cuando uno dice esto es tarea de todos, es como tarea de nadie, pero aquí hay un rol fundamental desde el propio Ministerio de Medio Ambiente en la coordinación de la implementación de este plan, y nosotros ser el principal motor para convocar y para gestionar la participación y el involucramiento de muchos otros actores que hasta el momento no han estado involucrados en la generación del plan por un lado, pero el propio plan se abre como una oportunidad para involucrar a muchos actores. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque hace 15 años no era así, pero en Arica se han comenzado a generar una serie de organizaciones de la sociedad civil, o sea, organizaciones como tal, agrupaciones, y eso es tremendamente importante a la hora de promover acciones de conservación. ¿Ah? Sabemos que cada persona puede aportar, pero evidentemente cuando ya hay organizaciones, eso a veces se traduce en aportes mucho más sustanciales. ¿Ah? Y todos podemos aportar, o sea, para los que vivimos aquí en Santiago también podemos aportar, porque nosotros también podemos comenzar a exigir ciertas cosas respecto de los productos que yo consumo y que vienen desde los valles de Arica. Yo puedo tomar la decisión de si como ciertas cosas
o dejo de comer ciertas cosas. Y eso también es una contribución muy importante en materia de conservación. Gracias, Charif. Eh, Comentarles, y voy a compartir la pantalla para que podamos ver nuestro plan de actividades que está próximo. Eh, Nosotros en el día de hoy estamos concluyendo este primer webinar de inicio. Sabemos que quedaron preguntas, las vamos a tratar de responder, tenemos el registro, pero al mismo tiempo, para aquellos que nos acompañaron hoy día y quieran volver a acompañarnos el 20 de julio a las 3:30, tratamos de cambiar los horarios para dar la mayor factibilidad y posibilidad de personas que probablemente tengan algún problema en la mañana y nos puedan acompañar en la tarde. Vamos a reiterar este webinar y vamos a profundizar y vamos a venir mucho más preparados con algunos temas que ya han sido acá elementos de consulta. El día 28, les reitero, a las 18 horas, 6 de la tarde, vamos a tener un conversatorio webinar. Próximamente vamos a estar distribuyendo las invitaciones, señalándoles quiénes son nuestros invitados y ahí vamos a tener un ejercicio más de conversación y de conversación a través de los expositores y a través de las personas que estén interesadas. Por lo tanto, cada una de nuestras actividades referidas a el Picaflor de Arica va a tener elementos, detalles y matices que van a permitir profundizar la difusión, la información de este instrumento, pero también de canalizar sus preguntas. De la misma manera, el 29 de julio a las 11:30 lo preguntaban en el chat, ¿cuándo es? ¿Dónde va a ser? Esta actividad es presencial, va a ser desarrollada por los profesionales de la región, Liz Maldonado, Paula, Arévalo, que se van a trasladar a la localidad de Cotpa, en la comuna de Camarones, a las 11:30, donde también van a desarrollar una presentación, van a informar, difundir, sociabilizar el instrumento y también va a ser una instancia para recoger también observaciones que van a estar también contenidas en la norma que esperamos sacar prontamente. Yo volver a reiterarle, finalmente, disculpen, que ingresando al portal Consulta Ciudadana, ingrese sus observaciones, lo puede hacer como persona jurídica, persona natural, organización sin personalidad jurídica, registrándose con clave única si la tiene o sin clave única. Y ahí podrá hacer observaciones generales, específicas, preguntas que quedaron acá probablemente no resueltas del todo, con duda, a aquellos que no pudimos por los tiempos que estamos manejándonos y porque las actividades continúan, si quieren canalizarlas ahí, por favor. También pueden adjuntar documentos. Si sus observaciones fueron correctamente enviadas, aparecerá mensaje enviado exitosamente. Y nos tomamos 24 horas o un poquito más, dependiendo del volumen, para poder darle admisibilidad. Y esa admisibilidad tiene que ver con que la consulta básicamente esté referida al instrumento en consulta. ¿Ya? Así que vuelvo a reiterar, consultasciudadanas.mma.gov.cl, este material, esta grabación de este evento, con los materiales que nos presentaron Isidora y Charif, van a estar disponibles aproximadamente en 1 o 2 días más, esperemos que un día, los materiales y también la grabación del evento. Por mi parte, darle las gracias a nuestros panelistas, a Ivor y Alarcón de la región, también profesional de la región, Liz Maldonado, a Christopher Chulve, a Juan Carlos Dasté, que estuvo atrás, Karen Muñoz también, que estuvieron acompañándonos en el chat y respondiendo, un equipo de trabajo que estuvo trabajando para ustedes, y los invitamos a las próximas actividades y les solicitamos fortalecer las invitaciones, por favor difundir para que la próxima actividad que vamos a tener la próxima semana pueda haber más gente interesada en el tema. Por mi parte, le doy las gracias a nombre del Ministerio de Medio Ambiente, de la Unidad de Conservación de Especies, Departamento de Ciudadanía del Ministerio, y lo esperamos prontamente en la próxima actividad que vamos a comenzar, terminando acá, a difundir por nuestras redes sociales y a través de los correos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.